Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero referirme a uno de mis autores predilectos y sobre el cual estoy trabajando actualmente en una tesis de posgrado. En videos anteriores ya he comentado sobre su trabajo, principalmente referido a su primera novela, Batman en Chile, del año 73, y también tengo un video no tan antiguo de los últimos, referido a Diario de Muerte, el último libro que publicó y que es un libro de poesía híbrido, en el cual, digamos, aborda el tema de la enfermedad y la muerte y que escribió durante su agonía producto de una enfermedad terminal. Bueno, me refiero a Enrique Lin. Él es un escritor chileno, marcado usualmente por la crítica de ese país dentro de la generación del 50. Se le destaca principalmente por su trabajo de poesía y como crítico de arte. Sin embargo, tiene también una obra, creo, digna de destacar en narrativa, y es lo que yo estoy trabajando. Y es lo que quiero compartir con ustedes en este video. En esta oportunidad me quiero referir a, digamos, una de sus novelas. Él publicó 3 novelas. Me refiero a El arte de la palabra. Esta novela es del año 80 y fue, digamos, la última que publicó. Y podríamos decir que forma parte de una trilogía sobre el poder. La primera, que ya la comenté, como les señalé en este canal, fue Batman en Chile, y este es del 73, y luego publicó La Orquesta de Cristal, que es del 76, si mal no recuerdo. Estas dos han tenido reediciones, como pueden ver. Estas son digamos, las reediciones. Este es del 2003, a cargo de Bordura, una editorial pequeña que creo que ya no existe, y Weathers, que es una editorial chilena que ha publicado cosas muy interesantes en el último tiempo, y este es del año 2013. Estas dos publicaciones cuentan con prólogos de Roberto Merino, que, digamos, fue amigo de Enrique Lin y también es un escritor, ensayista, cronista, y que recientemente, creo que el año pasado, publicó un ensayo sobre, digamos, diálogos con Enrique Lin. Bueno, en esta oportunidad, como les dije, quiero detenerme en esta, que es la más desconocida. Es El arte de la palabra. Es una novela, yo creo, mítica. Por lo mismo, es una novela que fue publicada en España por una pequeña editorial llamada Pomaire. Estos libros, los tres, en general no tuvieron, digamos, una distribución digamos, una publicación en Chile primero, y una distribución adecuada. Así que son libros más o menos fantasmales. Son libros muy difíciles de encontrar. Esta es la primera edición. Como les digo, no hay una reedición, no hay una versión digital dando vueltas por ahí. Los comentarios críticos a esta novela son mínimos, y en realidad la crítica en torno a la obra de Lin, a la obra narrativa de Lin, es escasa. O sea, casi todos los años o año por medio se está publicando algo respecto a su poesía. Reediciones de los libros, ediciones críticas, está traducido a múltiples idiomas, aparece en muchas antologías de literatura hispanoamericana. Sin embargo, su narrativa, recién la UDP publicó los cuentos completos. Por eso les digo que él tiene un trabajo no menor en narrativa. Agua de Arroz, esta es la primera edición, es su primer libro de cuentos. También tiene La República Independiente de Miranda. En el trabajo narrativo también publicó Roma la Loba, dentro del área del cómic, pero también, o sea, el cómic se enmarca como dentro de un tipo de arte narrativo, ¿no? Secuencial. Entonces, tiene un trabajo digno de destacarse. Lin, como les señalé, se movió en muchas áreas, o sea, crítica de arte, crónica, dentro del cine, hizo happenings, teatro, dramaturgia. Hizo performance, libros híbridos, libros de poesía, poesía visual, y narrativa. Pero les digo, la narrativa es lo que menos se ha comentado, y que creo que es un trabajo que hay que rescatar y presentar. Y también hago este video porque no hace mucho me topé, porque este año, en julio, se cumplen 30 años de la muerte de Enrique Lin. Entonces me topé con un texto que llevaba por título El arte de la palabra, como la novela, y era más bien una especie de artículo promocional con respecto a las ediciones que las editoriales más grandes o editoriales universitarias institucionalizadas van a sacar en Chile como celebración, digamos, de este aniversario del fallecimiento del escritor. Pero en realidad no decía nada del texto, y me parecía triste que llevara el título de la novela, considerando que esta novela es una sátira y una parodia no solo al poder, digamos, pensando una especie de parodia deforme de las dictaduras en Latinoamérica, sino también, como pueden apreciar desde la portada, ¿cierto?, este sujeto pomposo que aparece ahí, histriónico, en una especie de palestra. Es una parodia principalmente al oficialismo y a la escritura oficial, a la escritura del monigote, que de algún modo quiere hacer mímesis con el poder, halagar al dictador, halagar a la figura,
y actúa bajo mecanismos de censura y autocensura. Entonces el arte de la palabra en el fondo es el arte de la demagogia, es el arte de la retórica ideológica, del discurso vacío, del discurso, digamos, que genera el poder, lo que Lin llamaba la cháchara. Entonces es un poco paradójico, creo que no era la intención del periodista. Sin embargo, delata, digamos, su falta de lectura con respecto a las obras narrativas de Lin hacia también el discurso político y crítico de Lin, y creo que evidencia un poco la actitud que hay en nuestro continente y en Chile en particular hacia las figuras literarias y su uso por parte del gobierno, las editoriales y las instituciones para amedrar, para generar una especie de figura de rockstar, una especie de figura de culto a un culto a la personalidad y despolitizar completamente la obra. La obra de Lin en el área de la narrativa en este caso, y yo creo que los últimos libros que publicó a partir del 73, pensemos Paseo Humada, La aparición de la Virgen, no sé, los textos que tienen ese elemento político, en Lin hay un intento por desacralizar los géneros literarios, romper también con los discursos hegemónicos, ir en contra del habla, como les digo, del poder, y pensar también que la literatura es un espacio en el cual el poder va filtrando, digamos, sus tentáculos para de algún modo generar una masa ciudadana crítica. Entonces, el arte de la palabra es eso, o sea, es una novela, primero muy extraña, construida a partir de la superposición o la yuxtaposición abigarrada de textos de distinta naturaleza. Así que aquí podemos encontrar prensa deportiva, biografías de escritores, un recital poético de artistas mediocres, puestos digamos, transcritos los poemas y las biografías. Podemos encontrar incluso un artículo entre poético y lingüístico, algo como lo que escribía Paul Valéry, pero sumado a una especie de, digamos, material sobre lingüística y semiótica a los Saussure. Podemos encontrar la descripción casi de postal de un hotel llamado El Cosmos con forma de esvástica traído desde Suiza, la descripción de la topografía de una región, el discurso público típico para la inauguración de una escuela en una zona rural. Bueno, hay una serie de elementos aquí que se van sumando y Lin llamó a esto un cuaderno de efemérides. Esto lo dice en una conversación con Germán Marín. El narrador chileno. Ellos dirigieron la revista Cormorán por un breve tiempo y ahí crearon a Gerardo de Pompier o Gerard de Pompier o Pompifier. Es un personaje, un alter ego, una máscara lingüística que Lin crea y que acompaña, digamos, sus obras. Aquí también aparece Gerardo de Pompier, aparece en el libro Lin y Pompier que hizo con Dithborn, en Happenings. En distintas ocasiones este personaje se reitera como una especie de histrión máximo. Es el típico intelectual, dandy, afrancesado, pasatista, que cae, digamos, en todos estos recursos demagógicos y sobre todo halagueños con el poder. Es un personaje bastante paradigmático de lo que representa el arte de la palabra. O sea, es, como diría Lin, el sujeto que busca imitar al poder menos el poder. O sea, el escritor o el artista o el intelectual que se acomoda a cualquier época, a cualquier situación, simplemente para sobrevivir y para alcanzar un escaño, ¿no? Un espacio de figuración pública. Es una revista, es la revista perfecto. Entonces es muy chistoso que una revista como ¿Qué pasa? O Las Últimas Noticias o El Mercurio titulen, ¿cierto?, El arte de la palabra, un artículo que busca promocionar a la figura de Lin despolitizándola, porque de algún modo pareciera que fuera la broma máxima, ¿no?, la broma póstuma de la ignorancia del periodista retratada a través de las palabras de Lin. O sea, ese artículo delata completamente todo lo que Lin quiere mostrar acá, ¿no? Cómo finalmente los medios de comunicación, los medios de prensa, la crítica de la época y, digamos, los intelectuales se vuelven mecánicamente, ¿cierto?, elementos para favorecer, digamos, una cultura o una pseudocultura oficial y de la basura, porque este libro está construido con detritus, con la basura que va dejando un congreso ficticio en una república llamada Miranda. Miranda es la utopía perfecta, pero más bien la antiutopía perfecta, la distopía, ¿no?, la distopía orwelliana y kafkiana, sintetizadas en una república bananera
a la cual Lin da nombre a propósito de El discreto encanto de la burguesía de Buñuel. Esta cinta, ¿cierto?, de Buñuel, que muestra también distintas esferas del poder dentro de la burguesía, ¿no? El poder religioso, el mercantilista, el político, el diplomático. Bueno, ahí hay un personaje interpretado por Alfonso Reyes que es una especie de cónsul o diplomático de Miranda. De ahí toma Lin el elemento, ¿no? O sea, toma como guiño a Buñuel la referencia a una región ficticia que en la película nunca aparece, es solamente un documento, aparece en el pasaporte, aparece, digamos, en el edificio en el cual está el consulado y la oficina de este personaje, y esa misma realidad ficticia Lin la toma para crear esta otra realidad ficticia que es Miranda, que no es como Macondo, que no es como San Agustín de Tango, Santa María, o Yanac-Patagua, o todas estas regiones, ¿no? que son construcciones, réplicas o mímesis de ciudades, ¿no? que los escritores van creando. Miranda es más bien ese no lugar que se construye a partir, digamos, de toda esta retórica vacía del poder. Porque esta república que retrata esta novela tiene una dictadura perpetua que, para mantener su inamovilidad y su, digamos, estatismo, este status quo del poder, ha ensayado todos los modelos de gobierno, desde la monarquía hasta la democracia. Y el protector es el Máximo Histrión. Y a la par de este Máximo Histrión tienes a Pompier, que es el personaje, ¿no? el intelectual que quiere medrar, y que al llegar ahí como parte de la comitiva de este congreso empieza de algún modo a amoldarse, digamos, a los mecanismos de censura y autocensura. Entonces la novela va poniendo en juego eso, esa imbricación que existe entre el poder oficial y, digamos, los intelectuales que sirven de algún modo para legitimar esto. Entonces este congreso de algún modo es una especie de espejo deforme de lo que ocurrió en Chile del 70 hasta el 90, con el régimen de Augusto Pinochet, con su dictadura. Quizá ustedes no estén al tanto, pero cuando el Estadio Nacional fue utilizado como centro de tortura y de reclusión de personas del Partido Comunista, miembros de la Unidad Popular e incluso cualquier persona que fuera disidente en ese momento del gobierno o sospechoso de disidencia, fueron encerrados ahí. Víctor Jara murió en el Estadio Nacional, hubo gente que fue torturada y desaparecida. Para, digamos, frente a la opinión pública, legitimar este quiebre constitucional y, según la Junta Militar y Pinochet, lograr que hubiera una transición hacia, digamos, la paz ciudadana y un Estado de Derecho, se llamó a la FIFA como órgano internacional para que, digamos, emitiera un informe. En ese momento, si mal no recuerdo, se da el hecho del gol fantasma, que es este gol porque había una clasificatoria y tenía que jugar Rusia no quiso participar, y Chile, para clasificar, tenía que simplemente meter un gol y hacer un acto simbólico, ¿no?, de triunfo, y se pidió a un jugador que metiera un gol digamos, en una cancha sin jugadores, sin oposición y un arco abierto. O sea, toda esa situación que es casi es muy literaria, es una situación monstruosa, pero a la vez sumamente significativa de lo que significa que no existiera oposición en un terreno. O sea, uno puede hacer toda una lectura simbólica de toda esta situación. Es algo que Lin quiere dar cuenta en esta obra. O sea, como aquí en la novela es un congreso de intelectuales, de escritores, de artistas de tercera que llegan a Miranda para legitimar ante el mundo este régimen perpetuo. Es lo que hizo la FIFA. La FIFA emitió un comunicado diciendo que se vivía una relativa paz, una tranquilidad que ellos pudieron observar como garantes internacionales. Entonces esta novela da cuenta de eso, de los distintos estratos y deformaciones del poder. Lo interesante es que las acciones, como los personajes, lo que es propio de la novela, digamos, esta idea de una cronología, un juego con un espacio, tiempo, desarrollo de eventos. Si pensamos en la novela más tradicional, ¿no?, documental, la novela que toma un hecho, la novela histórica, la nueva novela histórica latinoamericana, o incluso que, aunque la revista de realismo mágico o la revista con cualquier tipo de técnica, ¿no?, en extrema res, en media res, como queramos, aunque tenga un diseño que en apariencia pueda parecer extraña, la novela en general tiene ciertos estereotipos, ciertos lineamientos que le permiten al lector esperar algo con respecto a la novela. Entonces Lin quiere romper con eso, quiere romper con esa digamos,
convencionalidad del género y presentarnos una novela totalmente desestructurada, fragmentada, en la cual los personajes no tienen existencia real. Todo lo que sabemos de un personaje es lo que remite un documento oficial, una biografía, la contratapa de un libro, una especie de carta entregada en un buzón. O sea, toda la existencia de los seres que van poblando el arte de la palabra y Miranda son entes ficticios, entes creados a través de la palabra. Nuestra existencia en esta obra es presentada como mediatizada o mediada por el lenguaje, y lo cual es sumamente complejo porque finalmente empieza a poner, digamos, atención a esta novela al hecho de que las realidades son ficciones creadas a través de las ideologías y el lenguaje. Entonces, aquí los hechos no se verifican si es que no pasan por un discurso. Eso es lo interesante de la obra. Y por lo mismo esta realidad Miranda no es un lugar constatable, es sumamente ambiguo. Todo lo que se sabe de ella, cuando el narrador o los narradores en esta obra dicen algo, en la página siguiente lo desdicen. No se sabe si es una península, una isla, si está unida o separada del continente. Todo en la obra es ilusorio, es un espejismo creado por el lenguaje. Entonces el arte de la palabra finalmente es el arte de la manipulación del lenguaje. Y yo creo que ya el punto, digamos, cúlmine de esta obra y lo que la hace muy interesante es que, digamos, todos estos personajes que habitan la novela y que son estos escritores que son invitados a este congreso, los típicos estereotipos de escritores, ¿no? La poeta erótica y no sé, femme fatale, el dandy afrancesado que quiere emular a Darío y a José Martí, el escritor emergente que tiene 30 años sin publicar, incluso bromea con cosas del continente, ¿no? El escritor argentino psicoanalista y así, una serie de personajes, incluso el escritor espía de la dictadura inmerso adentro para saber qué está pasando dentro del Congreso. Habitan un espacio que es sumamente extraño, que es este hotel traído de Suiza por una familia con antepasados ahí, traído piedra a piedra y que tiene como forma una esvástica. O sea, en el fondo la obra quiere, de algún modo, dar cuenta de esta especie de teología política, ¿no? Teología del poder, que es lo que Sloterdijk denomina, ¿no? El kitsch del dictador como estrella de pop. Entonces, acá todo finalmente es una especie de construcción lingüística, una especie de performance del habla en la cual los hechos son falseables, los hechos son suplantables, está llena de pastiches. O sea, es una obra finalmente bastante compleja y que pone en tensión, ¿cierto?, el concepto de realidad, pone en tensión también la desconfianza sobre el lenguaje, la manipulación del lenguaje, y sobre todo su propio género, ¿no? Pensemos que esta novela es publicada en los 80, digamos, Lin empieza a escribir su narrativa en los 70, pero ya está todo este periodo del boom latinoamericano y el post-boom, ¿cierto? Todos los escritores que de algún modo editorialmente se valieron también de esta especie de entelequia que fue el boom latinoamericano, exportar de algún modo las desgracias de un continente revestidas de exotismo. Entonces Lin quiere de algún modo también destruir eso, ese concepto que él llamaba el condominio, ¿no? La especie de el condominio de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, que de algún modo se había afincado para el gusto extranjero, que autores que habían sido traducidos y que de algún modo lo que habían hecho era vender de algún modo una especie de imaginario seguro de lo que habían sido las dictaduras y lo que había sido, digamos, toda esta historia de colonización. O sea, vender América, ¿cierto?, con esta especie de, como si fuera un mercado de pulgas, vender la idea de un continente mágico, ¿no?, trivializando muchas veces ciertos hechos dramáticos de nuestra historia. Entonces el arte de la palabra es eso, es un juego metatextual, no solamente crítico del lenguaje, sino también de su propia estructura, del campo cultural y de la ubicación de la obra dentro de un género. Creo que Lin es un autor que es muy importante dentro de la poesía latinoamericana, pero creo que su labor dentro de la narrativa también es vital, y por eso considero que era necesario hacer este video y comentar un poco esta situación que se va a dar este año, yo creo en particular, un año que va a ser, yo creo, bastante conflictivo con respecto al tema del culto a la personalidad, principalmente en Chile. Sabemos que murió Nicanor Parra, se va a celebrar la muerte de Lin, contemporáneo a Parra, muy amigo de él, y vemos cada día cómo el campo literario se va volviendo finalmente un espacio de simulacros culturales, un espacio en donde
con este mundo políticamente correcto, escribir significa finalmente alcanzar un escaño de poder y una figuración social. Eso siempre ha ocurrido, pero creo que en esta era de la mediatización de todo y del kitsch de las experiencias y sobre todo el kitsch del poder, el kitsch del discurso, ya no solo de las cosas. Creo que la novelística de Lin revela mucho, digamos, del proceso que fue, digamos, la colonización cultural y, digamos, tensiona este tema de la literatura comprometida, la literatura panfletaria, pero también la literatura que finalmente se entregó al mercado. Y el hecho de que haya salido este artículo tan vano, ¿no? En torno a la figura de Lin y utilizando el concepto del arte de la palabra, que es la cháchara, ¿no? La cháchara máxima, el discurso vacío, para titular un artículo que lo único que quiere es vender libros de Lin a propósito de su muerte, lo cual es muy morboso. O sea, a propósito de la celebración de su fallecimiento, lo cual es muy morboso, y como si fuera una invitación a leer, utilizando el título de la novela que se burla precisamente del oficialismo de la cultura, me parece irrisorio, me parece una gran broma póstuma de Enrique Lin, que sigue demostrando, incluso ya no estando aquí, que es mucho más inteligente que nosotros. Así que bueno, solamente quería compartir con ustedes mis impresiones con respecto al tema. Espero que la novela les haya parecido interesante. Hay pocos trabajos de ella. Héctor Libertela creo que es uno de los que hizo el mayor esfuerzo por ubicar a Lin dentro de una tradición marginal latinoamericana, en la cual tenemos a Osvaldo Lamborghini, a Coppi, a Severo Sarduy, a Reinaldo Arenas, a Manuel Puig. Creo que Libertela hizo un buen trabajo. Rodrigo Cánovas en Chile también hizo un buen trabajo con esto. Los prólogos de Roberto Merino son muy buenos si quieren saber un poco más de la narrativa de Lin. Trabajo de Tamara Kamensainz también es muy interesante. Creo que Lin es un autor por siempre ser redescubierto de sus diversas aristas, y espero con esto contribuir un poco, digamos, a visibilizar a un autor que creo que no debiéramos tener que visibilizarlos. Él está ahí, o sea, más bien tenemos que atrevernos a entrar a estos otros textos y también romper un poco esa imagen de escritor del canon poético que han construido en torno a él. Creo que siempre fue un autor rebelde, fue un autor marginal, y creo que esa despolitización que han hecho las editoriales ha terminado creando una imagen ilusoria de Lin que creo que es dañina para la obra del autor. Creo que esta invitación con este video es para conocer un poco más del trabajo de él y poder despercudirnos, sacarnos un poco de encima ese imaginario acomodado, bastante naif que se ha creado en torno a su obra, de algún modo domesticándolo. Creo que Lin era bastante rebelde, y creo que hay que leerlo desde una óptica un poco más abierta, más crítica, y que pueda permitirnos tensionar también nuestros prejuicios con respecto a lo que es la literatura hoy día. Bueno, lamentablemente no tengo una edición digital para compartir. Usualmente lo hago en la descripción del video. Me gusta compartir las lecturas porque creo que es la única forma también de poder generar este diálogo incesante que es la lectura, y para lo que está este canal. Pero bueno, tampoco hay una de Orquesta de Cristal, no tengo una edición digital de esto. Pero sí está la de Batman en Chile. Yo la subí a poetaenriquelin.blogspot.com, que es una página que dirijo hace años, pero voy a dejarles acá nuevamente en la descripción del video link para la descarga de Batman en Chile. Es una primera forma de acercarse, y también les voy a dejar el link al blog porque ahí pueden encontrar cuentos y también algunos artículos críticos bastante interesantes, dossiers, material fotográfico y también textos que Lin escribió sobre distintos autores, como por ejemplo lo que escribió sobre Lezama Lima en términos de narrativa, ¿no? Un poco para conocer también su visión y digamos, su filiación, lo que escribió sobre Kafka, ¿no? Sobre Borges, para que conozcamos un poco también su filiación intelectual en esa área, ¿no? En la narrativa. Bueno, muchas gracias por nuevamente compartir estos videos, por darles like, por comentarlos. De verdad, siempre es un gusto poder acercarme a ustedes a través de estos comentarios, y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Hasta pronto.